buenas tardes, diputadas, diputados. El asunto que Morena denuncia en esta tribuna es la liquidación millonaria que se otorgó Ochoa Reza el mismo día de su renuncia. Es decir, el 8 de julio envió a Enrique Peña Nieto su renuncia en la que afirmaba su intención para participar en la elección del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Sin embargo, el mismo día, aún siendo titular de la CFE, firmó el dictamen de terminación de la relación laboral. En dicho documento se estableció que se daba por terminada la relación laboral por mutuo consentimiento y que a solicitud de Ochoa se otorgaría el pago de liquidación y finiquito que establece el mayor beneficio económico a favor del servidor. Este mismo día, la CFE procesó la salida de Ochoa como separación voluntaria, por lo que le pagó 213,000 pesos por concepto de nómina, y al día siguiente aparece en la base de datos de empleados con el estatus de laboral de reajuste. En dicho dictamen se pactó el pago. El día 24 de agosto se presentó en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para recibir un cheque por la cantidad de 1,200,000 pesos como parte de su indemnización, entre comillas. Esto quiere decir que antes de abandonar el cargo, Ochoa sabía perfectamente las acciones y procesos que se llevarían a cabo para poder recibir la supuesta indemnización. Ante dicho escándalo, Roberto Martínez de la CFE afirmó: Ochoa Reza no obtuvo privilegio alguno en su pago, ya que aun cuando dejó el cargo voluntariamente, el término del contrato fue bajo la cláusula de liquidación y no de voluntad propia. Esto solo aplica en los casos en los que el trabajador expresa su deseo unilateral e irrevocable de abandonar el puesto. El funcionario sostuvo que la renuncia de Ochoa Reza no es unilateral, sino de mutuo acuerdo entre el interesado y el titular del Ejecutivo, quien acepta la renuncia. Por ello, aplica la cláusula de liquidación. Además, subrayó, es un procedimiento ordinario estándar que no se estableció en esta administración ni en la anterior. Este procedimiento se ha aplicado a todos los directores generales de la empresa en los últimos 15 años, de acuerdo a lo que establece el manual de mandos de la CFE. En su declaración 3 de 3, Ochoa Reza reportó que inició su administración como titular de la CFE el día 5 de febrero de 2014 y reporta como fecha de término el 8 de julio de 2016. Es decir, su cargo solo lo desempeñó por 2 años y 155 días. El manual de trabajo para los servidores públicos de mando de la CFE es muy claro. Si el funcionario se separa por separación voluntaria, las compensaciones solo aplicarán después de 3 años de servicio. Por lo tanto, el ahora dirigente nacional del PRI ni siquiera cumplía con el primer requisito establecido en la norma para tener derecho a pago alguno, por lo que el proceso de liquidación que él mismo realizó podría constituir un delito, toda vez que hay una contradicción entre la renuncia voluntaria que presentó y la liquidación que se otorgó como director de la empresa productiva del Estado. Esta empresa ha aplicado en automático los bonos a los últimos 5 directores, incluyendo a Ochoa Reza. Estas acciones han costado 5.2 millones de pesos al erario público. En todos los casos, los funcionarios han presentado su renuncia voluntaria. Ninguno ha cumplido con los 3 años requeridos para gozar de dicho derecho. El dirigente nacional del PRI afirma que la publicación y la filtración de información de su millonaria liquidación se debe a que hay sectores molestos por las acciones contra la corrupción que se ha tomado al interior de su partido. ¿Cuáles? Pregunto. Pura falsedad, pura simulación. Para Morena, los hechos denunciados son reprobables, toda vez que son un evidente acto de corrupción.
la normatividad con la que opera la CFE no es aplicada con la misma rigurosidad. Por ejemplo, con los trabajadores de Luz y Fuerza que estaban a un día de alcanzar su jubilación conforme a lo marcado en su contrato colectivo en fecha 11 de octubre de 2009. Miles de trabajadores y trabajadoras fueron presionados para renunciar a los logros laborales y sociales obtenidos durante décadas. Permítame, diputado. Les pido, por favor, a los diputados y a las diputadas, respeto al orador, y al orador proceda a concluir su intervención, por favor. Mientras que los altos funcionarios gozan de privilegios con pagos indebidos e ilegales, desde esta tribuna hacemos responsable a Enrique Ochoa Reza no solo de posibles actos de corrupción en lo que se ha visto involucrado, sino de las acciones que han obligado a descuartizar el patrimonio que llevó décadas consolidar, así como la mayor pérdida en la historia de la CFE. Concluya, diputado. Misma que tiene un déficit de 93,000 millones de pesos. Desde aquí exhortamos a la Auditoría Superior de la Federación a que investigue la legalidad en el pago de su liquidación, a la Secretaría de la Función Pública a que investigue y castigue este acto de corrupción, diputado, incluyendo al propio Ochoa Reza, con su inhabilitación para ocupar un cargo público. Que se escuche claro, diputado, y que se escuche fuerte: abajo los privilegios y abajo la corrupción. Gracias, diputado.